Bien, continuamos estudiando los antecedentes del anticristo, su operación, la gran tribulación, el papel de la Iglesia a lo largo de este periodo que conocemos como el tiempo del fin. ¿Cuál será la situación? ¿Cuál será ese gobernante o quién será ese gobernante? ¿Cuál será el papel de la Iglesia? ¿Qué vamos a estar haciendo? Y estamos yendo al profeta Daniel para comprender de una manera lo más bíblica posible, lo más ajustado a la revelación, qué ha dicho Dios, qué ha revelado Dios por medio del profeta Daniel acerca de ese tiempo. De manera que entendiéndolo podamos ampliar nuestro conocimiento por medio del Nuevo Testamento, por medio de los demás profetas, por medio también de Apocalipsis. Vamos entonces, después de ver Daniel capítulo 7, pasamos a Daniel capítulo 8. Bien, aquí de nuevo va a ser presentado el anticristo. En esta ocasión, a raíz o a partir de lo que sería el imperio de Alejandro, que ya habíamos citado en alguna ocasión, y cómo el imperio de Alejandro se partió en 4 pedazos, y aquí va a situar al anticristo como el sucesor, el heredero de una de esas 4 partes, y cómo eso se va a proyectar en el futuro, porque dice al final, va a decir al final del reinado de estos, y lo que nos va a decir es que también va a salir un cuerno pequeño. Lo mismo que habíamos visto en Daniel 7 con el cuerno que salía entre los 10, pues aquí también lo va a presentar como un cuerno. Y dice así en el versículo 9. Y de uno de ellos, de estas 4 partes, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, refiriéndose a Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Por supuesto, estamos viendo todo esto con el lenguaje bíblico, que es un lenguaje simbólico, pero que nos está hablando de que va a haber conflicto, el anticristo va a presentar guerra y va a haber pugna, tanto en los cielos como en la tierra. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y aquí ya directamente nos lleva a que el anticristo, ese cuerno pequeño, va a quitar el continuo sacrificio. El continuo sacrificio era la adoración, mejor dicho, el sacrificio sangriento que se hacía todos los días en el atrio del templo con las víctimas presentadas por el pecado, por la culpa. Ese continuo sacrificio va a ser cortado por el anticristo y va a echar por tierra el lugar de su santuario. Y dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender cuál será la operación del anticristo en medio de la actividad religiosa. ¿Qué va a hacer él en Jerusalén, donde está el lugar santo? Y echó por tierra, ahora fijaros que dice, y echó por tierra la verdad. De nuevo, hablar palabras contra el Altísimo, hablará palabras contra Dios, contra la Biblia, echará por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Y entonces, fijaros que de nuevo, si sigues leyendo en Daniel 8, vas a encontrar con la cuestión de, pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Y todo nos va a conducir a lo mismo. Como vamos a ver en el capítulo 9, el anticristo va a ser uno de los príncipes que confirman un pacto de 7 años. Una sabúa, que es la palabra 7 o setena también en hebreo, y que se refiere en este caso a 7 años. Muchas veces se confunden esos 7 años con la gran tribulación, pero nunca la Biblia dice que esos 7 años sean de gran tribulación. Son 7 años de actividad política que se van a cortar, seguramente también de actividad religiosa, se van a cortar a la mitad. ¿Por qué? Porque el anticristo va a romper el pacto. Y esto es lo que nos está diciendo ya Daniel 8, que él es el que cesa el continuo sacrificio, y luego lo vamos a ver en Daniel 9, que solamente miraremos un versículo. Pero fijaros, antes de irnos de Daniel 8, que dice,
En cuanto al carnero que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Al final del reinado, al final, cuando ya hayan llegado hasta lo último de la historia, al final del reinado, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando la maldad se haya disparado, como lo vemos ahora. Jesús ya había dicho que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De dónde parte ese concepto? Parte de aquí, parte de Daniel, especialmente en el capítulo 8, donde lo dice con mucha claridad. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y aquí nos está presentando de nuevo al cuerno pequeño, al anticristo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. De nuevo aparece el tema. ¿Qué va a hacer el anticristo? Dice que su poder se va a fortalecer, pero no con fuerza propia, no porque él sea en sí mismo o tenga en sí mismo ese poder, sino que Satanás, como muy bien lo explicaría en su momento el apóstol Pablo, Satanás es quien le está apoyando, le está dando todo ese poder, toda esa influencia, toda esa capacidad para que él gobierne. Y de nuevo nos ha dicho que va a causar grandes ruinas, que va a ser un dictador, va a prosperar, va a cubrir la tierra, podríamos decir, va a imponer ese nuevo orden mundial del que tantas veces hablamos hoy día, y dice que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Fijaros cómo todo el tiempo del fin está cubierto por este sello, el engaño, el engaño. El anticristo engañará, el falso profeta engañará, nos dice en Apocalipsis 13, como ya hemos leído anteriormente, que engaña a los moradores de la tierra para que le hagan imagen a la bestia y la adoren, y hará que todos se marquen y todos sean controlados por ese gobierno, por ese sistema. Y después dice, la visión de las tardes y mañanas es verdadera y debes de guardarla. Ahora, dice, antes de llegar a esa conclusión, dice, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Se levantará incluso contra Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bien, el anticristo aparece en el capítulo 9 de Daniel de una forma muy resumida, cuando se nos dice que y por otra semana, por 7 días de años o 7 años, confirmará un pacto con muchos. A la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿cuándo hace cesar el continuo sacrificio? A la mitad de los 7 años. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y este es otro título para el anticristo. Viene el desolador. Viene el gobernante que ha estado en pacto con otros y que finalmente pelea contra 3 de ellos, se impone y corta el continuo sacrificio, como muy bien está descrito en Daniel capítulo 11. Entonces, en ese momento, él se convierte en el desolador y produce, por eso se llama así, la abominación desoladora. Ya lo hemos comentado en otro momento, pero para que entendamos las raíces bíblicas que parten del libro de Daniel. Concluimos con el capítulo 11. Vamos a ir también a esa parte donde se describe este tiempo. Y nos dice así, cuando vemos que rompe el pacto. Dice, versículo 32 de Daniel 11, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Y aquí tenemos un concepto muy clarificador para nosotros como creyentes. ¿Cuál se supone que sea nuestro papel en ese contexto final, último, cuando nuestra gran expectativa es la venida de Cristo? Entonces nos dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Entonces es hora de estar a tope en movimiento para instruir, para enseñar, para clarificar, para que se sepa lo que está pasando y por qué está pasando. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y vemos 4 formas de persecución. Por una parte, la muerte, la ejecución. Por otra parte, la ejecución o el exterminio de las propiedades por fuego. La otra parte es la cautividad, el estar prisioneros en campos o donde sea. Y el despojo, el quedarse completamente desposeídos. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Fíjate que está hablando de los creyentes, del pueblo que conoce a su Dios. Serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. 3 cosas que se van a repetir tanto aquí en Daniel 11 como en el capítulo 12. ¿Qué va a pasar durante este tiempo? Es un tiempo de limpieza, de depuración, de emblanquecimiento, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey, de nuevo va al anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Vemos que es el mismo personaje haciendo las mismas cosas, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Cómo acabará todo el sistema del anticristo? Con las copas de la ira de Dios. Es la ira de Dios la que será derramada sobre el gobierno del anticristo, sobre el sistema del anticristo, sobre esta tierra que ha sido contaminada y completamente esclavizada por el anticristo. Esto no significa que nosotros los creyentes caigamos bajo la ira de Dios, no. Ya lo veremos con más detalle, lo estamos viendo en realidad, porque ya lo hemos mencionado en distintas ocasiones. Ahora lo que nos importa es ver cuál es el contexto bíblico, cuáles son las raíces proféticas, especialmente en Daniel, para que entendamos que esto ya parte del Antiguo Testamento. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahí lo vemos. Luego terminamos con Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Vemos una lucha celestial. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Ves? Se levanta Miguel, el gran príncipe, viene un tiempo de angustia porque Satanás es arrojado a la tierra. Eso está muy bien explicado de una forma resumida también en el capítulo 11 y 12 del Apocalipsis. Pero ¿qué nos dice aquí? En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vendrá la resurrección de los muertos. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Solo en el tiempo del fin se entendería cuando muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Después aparece de nuevo lo que es el tema, uno de los temas principales, que están en el versículo 9 y 10. Respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Ves? En este tiempo lo que estará pasando es que
la tierra, la sociedad, las naciones estarán siendo tomadas por la influencia del anticristo para ese gobierno final, y el pueblo de Dios, los santos del Altísimo, que estamos siendo limpiados, emblanquecidos y purificados, estaremos aquí para dar testimonio, de manera que hasta que llegue Jesús, hasta la venida de Jesús, podamos ser testigos de todas estas cosas. Vamos, como el pueblo que conoce a su Dios, a fortalecernos y a actuar. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ni nos vamos a ir antes. Ojalá no fuéramos antes, porque nadie quiere pasar una tribulación de ese tipo. Una angustia como la que dice el profeta Daniel aquí en el capítulo 12. Pero Dios también estará con nosotros. Dios nos va a dar fuerzas y tenemos que cumplir nuestra misión. Y lo seguiremos viendo en los siguientes capítulos.